Comienza noviembre y nosotros te enseñamos el santoral con los nombres más bonitos que incluye. «1 de noviembre, Todos los Santos». El 1 de noviembre es un día muy especial, pues se celebra el Día de Todos los Santos. Esta festividad se dedica a conmemorar a todas aquellas personas buenas y santos que están en el cielo. 3 de noviembre, Martín. Felicidades a todos los bebés, niños, padres y abuelos llamados Martín. El 3 de noviembre se celebra el día de San Martín de Porres, un fraile dominico nacido en Perú que ha pasado a la historia por sus actos de caridad. Hay familias que prefieren celebrar el Santo de Martín el 11 de noviembre, día de San Martín de Tours. Cuenta la historia que un día San Martín se encontró con un mendigo muerto de frío mientras paseaba con su caballo. Ni corto ni perezoso, y sabiendo que se iban a burlar de él, decidió cortar su capa en dos y ofrecerle una de las mitades al mendigo. Esa noche Jesús le fue a visitar en sueños, vestido con ese trozo de manto que había regalado. Martín es un nombre latino cuyo significado está relacionado con el dios de la guerra, Marte. 4 de noviembre, Carlos. Carlos Borromeo, el santo que celebramos el 4 de noviembre, fue un arzobispo de Milán, uno de los más importantes del siglo XVI, por su papel en la Contrarreforma. Seguro que te suena. El nombre de Carlos tiene raíces germánicas y significa algo así como hombre libre. 5 de noviembre, Ángela. Ángela es un nombre que transmite bondad y alegría, ¿no te parece? El 5 de noviembre celebramos el santoral de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Este grupo de monjas se dedica a la ayuda y al cuidado de las personas pobres y enfermas en todo el mundo. Igual que su versión masculina, Ángela es un nombre latino que significa mensajero. 15 de noviembre, Alberto. Si conoces a algún niño llamado Alberto, no se te puede olvidar felicitarlo el 15 de noviembre, pues es su santo. San Alberto Magno fue un gran sabio de su tiempo. Fue teólogo, geógrafo, filósofo, científico y el maestro de Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos. El nombre de Alberto viene del alemán y significa el que brilla por su nobleza. Es posible que hayas escuchado este nombre con los diminutivos Albert o Tito. 22 de noviembre, Cecilia. ¿Sabías que Santa Cecilia es la patrona de los músicos y de la música? Fue una mártir romana del siglo II que murió para defender su fe cristiana. El nombre de Cecilia deriva del latín y significa algo así como pequeña ciega. 25 de noviembre, Catalina. Este día conmemoramos la historia de Santa Catalina de Alejandría, una mártir cristiana del siglo IV. Se cuenta de ella que fue una mujer muy sabia que se enfrentó a grandes filósofos de su época. El nombre de Catalina viene del griego y significa aquella que es pura. 30 de noviembre, Andrés. El mes termina con el día de San Andrés, uno de los 12 apóstoles de Jesús y hermano de Simón Pedro. Su fe cristiana le llevó a predicar muy lejos, a Grecia y a Asia Menor. El nombre de Andrés viene del griego y significa fuerte o varonil. Y aquí puedes ver el resto de santos que celebramos en noviembre.